Bueno, súper anunciada desde que arrancamos el programa. Me da muchísimo gusto tener aquí a Dulce María Sabrí. Este es tu espacio. Gracias, Dulce, por acompañarnos. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estuvimos muy activa ayer, en las últimas semanas, pues levantando el dedo para que se haga ley, se cumpla con la ley en tu partido, en el PRI. Entiendo que el Tribunal Electoral, ya nos explicarás, les dijo, comiencen donde tienen que comenzar, regrésense a la Comisión de Justicia que atiende sus denuncias, sus quejas, y bueno, ya si el PRI allá adentro no les resuelve, entonces los esperamos aquí, pero no vengan primero al tribunal. Más o menos eso fue lo que ocurrió ayer, ¿estoy resumiendo bien? Correcto, pero hay una cuestión. Hay dos impugnaciones, Ricardo. Una, por llamarla de alguna manera, es la impugnación madre. Es contra la Asamblea Nacional del 7 de julio, donde se reformaron los documentos básicos del PRI, incluidos los estatutos, y se quitó el famoso candado que impide la reelección de la dirigencia. Esa es una impugnación. Y otra impugnación que es contra la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional 2024-2028, en donde aplican ya sin candado la disposición que permite la reelección del actual presidente del Comité Nacional. Lo urgente es esto último, la convocatoria, porque el lunes próximo, 22, se abre y se cierra el registro de las fórmulas para competir por la dirigencia. Entonces fuimos al tribunal directamente con esta segunda por considerar que justicia partidaria se iba a hacer guaje. Es decir, no nos iba a resolver nada, iba a estar ganando tiempo para que la convocatoria fuera cumpliendo sus siguientes etapas y quizá una vez que hubiese concluido el registro y se hubiese registrado una sola fórmula, entonces contestaría. A ver, déjame ver si entiendo bien. Ahora hablamos de la primera queja, pero déjame hablar de esta segunda. Se está ya promoviendo el proceso sucesorio de Alejandro Moreno en un momento en que la ley dice que no se puede hacer porque los partidos no pueden modificar estatutos y mucho menos abrazar las consecuencias de esa modificación si se está en proceso electoral. Entonces, a ver, a primer vistazo ustedes tienen razón, pero ¿no crees que el PRI vaya a reconocer ese error? Te pregunto si hay manera en que el INE, que ni siquiera ha revisado el cambio de estatutos, o el tribunal pueda parar esta decisión ya de proceder a la elección de Alejandro Moreno. Mejor dicho, imposible, Ricardo, tal como tú lo acabas de señalar. Y sí, el tribunal, desde mi perspectiva, tiene las facultades para parar la convocatoria de la dirigencia del PRI. En primerísimo término, porque sí estamos en proceso electoral. Antes de comenzar esta entrevista hablabas del tema de la sobrerepresentación. Ni siquiera está entregado a los curules y ya queremos decir que se cerró el proceso, pues no. No, es más, se cierra formalmente hasta que el tribunal califique la elección presidencial, que tiene que ser antes del 6 de septiembre. Una vez que haya calificado la elección, se acabó el proceso electoral y entonces los partidos quedan en libertad de hacer sus reformas, las que quieran, cambiar las dirigencias como quieran, pero no antes. Pero a ver, hay un problema político. El mandato de Alejandro Moreno se acaba en agosto. Entonces, efectivamente. A ver, ustedes dicen, por favor, no cambien estatutos y no renueven dirigencia, pero en agosto se acaba la dirigencia de Alejandro Moreno. Entonces, están pidiendo que quede un interino. ¿Cómo se podría resolver esa contradicción? Los estatutos del PRI tienen absolutamente previsiones para situaciones de esa naturaleza. ¿Cuál sería la previsión? La previsión es el nombramiento de una dirigencia interina. Está en los estatutos. Es más, es el reclamo que hacemos en el pronunciamiento previo a la asamblea del 7 de julio. Un grupo numeroso de priistas firmamos este pronunciamiento, no solo expresidentes de partido, exgobernadores, exsenadores, etcétera, diciendo que cese en el momento en que el tribunal ordenó, es decir, al fin del proceso electoral, la actual dirigencia, nómbrese una dirigencia interina por el Consejo Nacional y convóquese a una Asamblea Nacional en serio y a fondo.
Ahora, déjame dejar a un lado ahora los temas legales y me voy a los temas esencialmente políticos y te hago una pregunta directo y a la cabeza. ¿Qué tuvo que haber pasado en el PRI de mal para que un individuo como Alejandro Moreno se hiciera de la dirigencia y se pueda perpetuar en la dirigencia? Es decir, algo tuvo que estar muy mal en el fondo para que un individuo así hiciera carrera en el PRI, fuera gobernador de Campeche, llegara hasta donde llegó y esté haciendo lo que está haciendo. ¿Tú tienes respuesta a esa pregunta que es casi más existencial, pero merece una explicación porque de otra manera no estaríamos entendiendo lo que está pasando? Totalmente de acuerdo. Alejandro Moreno no llegó de Marte. Alejandro Moreno es un producto de un partido que combinó la disciplina, cualidad característica del PRI durante muchos años, pero que se ha vuelto vicio y se ha vuelto también el pretexto para la comodidad y la indiferencia. Es decir, dejar hacer, dejar pasar, mientras mi pequeño espacio, mi pequeño ladrillo esté protegido. Lo que los demás hagan lo que quieran. Que pasen las cosas que tienen que pasar. Esto, con un poco más de tiempo, te contaré mi hipótesis de fondo, que viene desde que perdimos la presidencia en el año 2000. O sea, viene del 2000. ¿No dirías que esto viene de la época de Peña? Digamos que tuvimos la oportunidad en la época de Peña, porque en el 2000 demostramos que teníamos la capacidad de levantarnos y de competir en un régimen de competencia política que nosotros fundamentalmente incluso de construimos. volver a ganar, pues. Y volver a ganar. Ahora, te cuento lo que me decía un colega tuyo, no voy a dar el nombre, pero me decía, es que Alejandro Moreno se ponía de tapete de todo el mundo. Y entonces, pues así nos hizo la barba y todos le dimos la razón. Y cuando nos dimos cuenta, pues era el otro lado de la luna. Y concretamente, esto me lo decía a una pregunta expresa que te hago a ti. Fue Enrique Peña Nieto quien antes de irse dejó a Alejandro Moreno porque le hizo creer que iba a ser su súbdito. A ver, el tramo final de la llegada de la actual dirigencia del partido, indudablemente que tienen una responsabilidad, en primerísimo término los 12 gobernadores, 11 hombres y una mujer que en ese momento ejercían el cargo. Y ellos lo apoyaron todos. Y le cerraron la puerta a José Narro, para decirlo rápido. Absolutamente. ¿Por qué razón? Por la comodidad. El ladrillito propio, como decías. Propio. ¿Y qué pasó? Pues la mayoría de ellos están expulsados del PRI. Una limpia, ¿eh? Absolutamente. Como de Stalin. No llegamos a la sangre, pero los sacaron a todos. Sí. Pero bueno, más allá de los hechos concretos está esta interpretación. Y permíteme hacerme la pregunta. ¿Tiene el PRI oportunidad de sobrevivir? Y yo te contesto, mira, me contesto, sí, pero hay una condición fundamental para intentarlo, que cese la dirigencia de Alejandro Moreno en los términos legales, se vaya y venga un proceso en el que podamos hacer las y los priistas una gran convocatoria con los que quedamos, que cada vez somos menos. Me queda una pregunta. Veo gente muy profesional apoyando a Alejandro Moreno y no me explico qué hacen ahí. O déjame hacer la pregunta ingenuamente. ¿Qué hace Rubén Moreira y qué hace Manuel Añorbe? Tiene una larga trayectoria siendo quienes lo cargan como lo cargan. Ahí están los ladrillitos. Ya. En este caso son ladrillos, porque son las coordinaciones parlamentarias en la actual legislatura. En la próxima van a ser ladrillitos. Y luego ladrillititos. Y luego, posiblemente, el PRI tenga la mitad del porcentaje que tuvo ahora, un 5%, y en el 30% vamos a estar peleando por conservar el PRD registro. como horizonte, si las cosas no cambian, perder el registro. Escrito perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre Y muchas tu gracias inteligencia por la es muy oportunidad. refrescante.